Hola, ¿cómo están mi gente? Sean bienvenidos a una de nuestras series de videos que lleva como nombre factorización. Este es el tercer video tutorial donde explicaré cómo factorizar, pero en esta ocasión aplicando el método de factor común por agrupación de términos. Sin más, iniciamos. Comenzaremos con esta expresión que se ve en pantalla y recuerden que el propósito de factorizar es encontrar los factores que originan la expresión matemática dada. Y también recordemos que cuando hablamos de factor estamos hablando de un elemento de la multiplicación. Para aplicar el método de factor común por agrupación de términos, por lo regular, las expresiones que le aplicamos este método tienen 4 o 6 términos. En este caso, tiene la expresión que vamos a factorizar, tiene 6 términos. Pero ¿cómo identificar esos términos? Estos signos que se ven allí, tanto positivos como negativos, son los que separan un término de otro. Por eso es que tenemos un primer término, un segundo, un tercero, un cuarto, un quinto y un sexto término. Y como tenemos 6 términos, vamos a hacer 2 grupos de 3 términos. En alguna ocasión podemos hacer 3 grupos de 2 términos. En este caso, como dijimos, vamos a formar 2 grupos de 3 términos. Agruparemos estos 3 términos, es decir, el primer término, el tercero y el quinto término. ¿Pero por qué? Esto lo hacemos porque observamos que los coeficientes de cada uno de los términos son múltiplos de 3. Pero ¿cómo me doy cuenta que un número es múltiplo de 3 a simple vista? Si selecciona el número que tú consideras que es múltiplo de 3 y lo divide entre 3 y observa que dicha división es una división exacta, entonces puede afirmar que el número es múltiplo de 3. Agruparemos estas 3 expresiones porque también observamos que la variable a está en ambos términos. Por estas 2 condiciones vamos a agrupar estos 3 términos. Vamos a bajar estos 3 términos para reorganizar la expresión. También agruparemos estos 3 términos en un segundo grupo. Pero ¿por qué agrupar específicamente estos 3 términos? Es que hay algo en común entre ellos, y lo que hay en común entre ellos es que el coeficiente, o más bien los coeficientes que se ven allí, y el número independiente que es el menos 12 son múltiplos de 2. Y recordemos que para saber si un número es múltiplo de 2, con simplemente realizar una división del número que usted considera que es múltiplo de 2 entre 2 y la división es exacta, entonces puede afirmar que el número en sí que está dividiendo es un múltiplo de 2. Entonces vamos a bajar estos 3 términos para reorganizar la expresión. Ahora sí, agrupamos estos 3 términos porque ya saben que entre ellos existe una familiaridad. Observan que la variable a está en ambos términos. Vamos a seleccionar una de esa variable a, pero aquella que tenga el menor exponente. En este caso, como ambas tienen el mismo exponente, no importa que seleccionemos cualquiera de estas. Y con los coeficientes de cada uno de los términos, vamos a seleccionarlo para buscar lo que es el máximo común divisor de estos. Observamos, como ya dijimos, que los números son múltiplos de 3, entonces tienen una división exacta entre 3. Entonces vamos a dividirlo entre 3 y decimos que 18 dividido entre 3 es 6. Hacemos lo mismo con el número 9. 9 al dividirse entre 3, el resultado es 3. 15 al dividirse entre 3 y el resultado es 5. Nos detenemos aquí porque no hay un divisor en común que lo divida a ambos números. Entonces el máximo común divisor, o también se puede decir el factor común de los coeficientes, es el 3. Ya sabemos que el factor común de la expresión completa del primer grupo que hicimos es 3a. Abrimos un paréntesis y dentro de ese paréntesis recordemos que debemos de tener 3 factores. El primero tiene que tener la siguiente condición, que cuando lo multiplique por el factor común de la primera agrupación que hicimos, y recuerden que es 3a, tiene que darme como resultado el primer término. Y para esto, para identificar
este primer factor que va a estar dentro de ese paréntesis, selecciono lo que es este primer término que está en la primera agrupación y lo voy a dividir por el factor común. Dividimos los coeficientes y decimos que al dividir 18 entre 3, el resultado es 6. Con la variable o las variables que se ven allí, aplicamos una de las propiedades de los exponentes que me dice de que si tengo una división de potencia y observamos que dicha potencia tiene la misma base, colocamos una sola base y restamos los exponentes. Recordemos que cada una de las variables tiene un exponente 1 menos 1 y el resultado es 0. Aquí debemos de aplicar otra propiedad de los exponentes que me dice que si tengo un número o una expresión matemática elevado a 0 es igual a 1, siempre y cuando que la base sea diferente de 0. Y al multiplicar 6 por 1, el resultado es 6. Este 6 será el primer factor que va a estar dentro del paréntesis. Y ya sabemos que si usted multiplica lo que es este 6 por el factor común de esa primera agrupación que hicimos, tiene que darme como resultado, claro, el primer término. El segundo factor que vamos a tener dentro del paréntesis lo identificaremos seleccionando lo que es este segundo término y lo vamos a dividir entre el factor común, que es 3a, y dividimos lo que es menos 9 entre 3 y el resultado será menos 3. Claro, respetando lo que es la regla de los signos. Con las variables a aplicamos la regla que aplicamos anteriormente. Colocamos una base y resto los exponentes de esas variables. 1 menos 1 y el resultado es 0. Ahora aplicamos la otra propiedad que aplicamos también en el caso anterior y decimos que una expresión elevado a 0 la podemos sustituir por 1. Y si multiplicamos lo que es menos 3 por 1, el resultado es menos 3. Con esta variable b, ¿qué hacemos? Vamos a transcribirla. Ahora la expresión que voy a tener es menos 3b y será el segundo factor que estará dentro de ese paréntesis. Ahora bien, si multiplicamos lo que es este menos 3b por el factor común, tiene que darme como resultado el segundo término de esa expresión. Recuerden que son tres factores que deben de estar dentro del paréntesis y para identificar cuál es ese tercer factor que va a estar dentro de ese paréntesis, seleccionamos lo que es este tercer término y lo vamos a dividir entre el factor común y al dividir lo que es 15 entre 3 y el resultado es 5. Con las variables recuerden aplicar las propiedades o una de las propiedades de los exponentes. Colocamos una sola base y restamos los exponentes y decimos 1 menos 1 y el resultado es 0. Recuerden que va a pasar aquí, entonces puedo sustituir esta variable que está elevada a 0 por 1 por la propiedad que ya conocemos y al multiplicar ese 1 por 5 será 5. Esta variable c vamos a transcribirla. Ya tenemos aquí el tercer factor que estará dentro de ese paréntesis y ya sabemos que si multiplicamos ese tercer factor por el factor común que es 3a, tiene que darme como resultado este tercer término. Cierro este paréntesis. Ahora formaremos el segundo grupo y recordemos que la agrupación la hacemos cuando observamos que los términos que estamos agrupando tienen algo en común. En este caso, lo que tienen en común estos términos es que el coeficiente, o más bien los coeficientes que se ven allí, y el número independiente, que es el menos 12, son múltiplos de 2. Y para saber cuál es el factor común de estos números, vamos a buscar lo que es el máximo común divisor. Y buscando el máximo común divisor, así nos damos cuenta cuál es el factor común de estos. Y observamos que ambos números son divisibles entre 2. Comenzamos a dividir ambos números entre 2 y al dividir 12 entre 2 ya usted sabe que es 6. 6 dividido entre 2 y el resultado es 3. 10 al dividirse entre 2 el resultado es 5. Aquí nos detenemos. Como no hay un divisor en común que lo divida a ambos, entonces el factor común de la segunda agrupación que hicimos es 2. Vamos a colocarle el signo positivo ya que el mismo
es positivo. Abrimos un paréntesis y dentro de ese paréntesis también vamos a tener tres factores. El primero tiene que tener la condición de que cuando lo multipliquemos por el factor común de la segunda agrupación que hicimos, tiene que darme como resultado el primer término de esa segunda agrupación. Y para esto selecciono el primer factor, o más bien el primer término de esa segunda agrupación, y lo voy a dividir por el factor común, pero del factor común de la segunda agrupación, que es 2, y al dividir menos 12 entre 2, y el resultado es menos 6. Este menos 6 será el primer factor que estará dentro del segundo paréntesis, y ya sabemos que si multiplicamos estos dos números tienen que darme como resultado el primer término de esa segunda agrupación que hicimos. El segundo factor que va a estar de ese segundo paréntesis lo identificaremos seleccionando lo que es este segundo término de esa segunda agrupación y dividiéndolo entre el factor común de esa segunda agrupación, que es 2, y al dividir 6 entre 2 el resultado es 3. Con la variable vamos a transcribirla. Esta expresión será el segundo factor que estará dentro de ese paréntesis. Y recordemos que debemos de colocarle el signo de cada uno de esos factores que van a estar dentro de los paréntesis. Y ya sabemos que si multiplicamos lo que es este segundo factor por el factor común de la segunda agrupación, tiene que darme como resultado el segundo término de esa segunda agrupación. El tercer factor que va a estar dentro de ese segundo paréntesis lo identificaremos seleccionando lo que es el tercer término de la segunda agrupación que hicimos y dividiéndolo entre el factor común, pero del factor común de la segunda agrupación, que es 2, y al dividir menos 10 entre 2 y el resultado es menos 5. Con la variable z vamos a transcribirla. Menos 5c será el tercer factor. Ya puedo cerrar ese segundo paréntesis. Ahora observamos que de 6 términos que teníamos, tenemos un término y un segundo término. Ahora nos preguntamos cuál es el factor común en estos dos términos. Como que no hay un factor común en estos dos términos, porque observamos que en el primer término está 6 menos 3b más 5c. En cambio, en el segundo término observamos que existe menos 6 más 3b menos 5c. Y cuando observamos esto, podemos hacer algunos cambios de signo sin alterar la expresión. Nos dirigimos al factor común de la segunda agrupación que hicimos. Recuerden que estos le vamos a cambiar el signo a este. Como es positivo, vamos a cambiarle el signo por un negativo. Si hacemos esto, tenemos la obligación de cambiarle también los signos a cada uno de los factores del número 2. Esto lo hacemos para que la expresión no se altere. Vamos a cambiárselo. Ahora sí, ya observamos que el factor común en ambos términos es 6 menos 3b más 5c. Seleccionamos esta expresión y la vamos a colocar dentro de paréntesis para indicar que se va a multiplicar con la expresión que viene a continuación, que es 3a menos 2. También la encerramos entre paréntesis, ya que si multiplicamos estas dos expresiones, tiene que darme como resultado la expresión original. Ya puedo decir que este es el resultado. Así de sencillo. Regálame un me gusta y suscríbete si aún no lo está. Ok, mi gente, esto es todo. Gracias.